Bienvenidos al cuarto episodio de Podscal. El día de hoy tenemos a la mujer Fernanda del Monte, que esta mujer es escritora, dramaturga, directora teatral, tiene un magíster en dramaturgia por la Universidad de las Artes de Argentina. Sus piezas digitales, performativas y textos dramáticos se han presentado y representado en países como Canadá, Estados Unidos, Japón, España, Colombia, Argentina, Uruguay, Chile y, claro que sí, en México, además de festivales nacionales e internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores, FONCA. También coordina el certificado en performatividad, crítica y dramaturgia extendida en 17 institutos críticos, donde también realiza su investigación doctoral. Una indagación del cuerpo en el campo digital, performativa y dramaturgias híbridas. Imparte las materias de dramaturgia y narrativas transmediales en la maestría de guión Centro. Es asesora de tesis en la licenciatura de medios digitales e imparte la clase de narración y drama en la licenciatura de cine y televisión. Como ya sabemos, Podscal invita a artistas mexicanos y latinoamericanos para hablar sobre sus áreas laborales. Y justamente el día de hoy tenemos una invitada pues muy preparada y que ha mostrado su trabajo en muchísimos lugares. Un gusto, Fernanda. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Tamata Jimra. Tamata, te iba a decir Tamara. Dije, no es Tamara. Tamata. Sí, usualmente la gente me dice Tamara, por eso. Ajá. Si decir mi nombre al inicio, lo digo en este momento. Sí. Qué bueno que nos pudiste acompañar el día de hoy y qué espléndida semblanza. Yo te conocía ya por parte de una charla que pudiste darnos aquí en Monterrey, pero nunca había conocido tu trabajo como tal, entonces leer toda tu semblanza fue muy impactante. Así que quería compartirla toda completa. Entonces, Fernanda, cuéntame, ¿cómo iniciaste en este mundo teatral? ¿De qué manera llegaste? Bueno, mi primer acercamiento al teatro fue en preparatoria. Yo tomaba, ya sabes, ¿no? En la prepa que tomas talleres. Y yo tomé 3 años un taller de teatro. Entonces me gustaba mucho, era un taller de teatro especial porque era un taller de teatro físico. El profesor que nos daba teatro, yo creo que era medio performer, medio performancero, porque hacíamos como muchas indagaciones del cuerpo. Era en ese momento, en los 90, había como una tendencia fuerte en México sobre teatro del cuerpo, y yo tomé esos años de teatro, y después empecé a hacer danza. Como ya en la universidad, yo estudié ciencia política, y mientras estudiaba ciencia política tomaba clases de danza, no porque quisiese ser una bailarina profesional, sino porque me encanta la danza y me encanta el teatro. Entonces, estos talleres y estas, como, digamos, acercamientos los veía más como una práctica paralela, digamos, al estudio universitario, ¿no? Pero ya estando en la universidad, también me interesaba la ficción y empecé a escribir poesía y narración. Y publiqué mi primer cuento a los 21 años en la revista de Ciencia Política de la universidad. Y ya cuando digamos, terminé las clases y empecé a tener mis primeros trabajos, yo ya quería como estudiar creación literaria o sí, como periodismo, digamos, algo cercano a la escritura. Entré a la Fundación para las Letras Mexicanas en el 2003 a tomar un taller de narrativa con Orlando Ortiz. Y cuando terminé ese taller, pues ya decidí que me iba a ir a estudiar creación literaria. Cuando llegué a España, como que me reencontré con el teatro. O sea, como que había dejado de bailar un poco, pero, o sea, como que todo es así, ¿no? Como que tampoco es que todo sea lineal, ¿no? Pero como que en un momento dejé de bailar, luego me fui, luego me volví a encontrar con el teatro. Entré a Teatro Azura, que es un teatro también de improvisación, clown, teatro físico, teatro de los sentidos. Y empecé a tomar clases también de creación literaria. Entonces ese año de formación para mí fue muy importante porque era como una formación doble, ¿no? Que creo que es una formación que he venido haciendo pues desde hace 20 años ya, que es como la formación literaria y la formación escénica y performativa, como prácticas que por mucho tiempo fueron cada una por su
propio camino y que en un momento a los 26, 27 años, cuando monté mi primera obra, donde yo y María Lombardini, una amiga, hicimos la dramaturgia, la actuábamos, la produjimos, o sea, como la actuábamos, o sea, la escribíamos, la improvisábamos, era una obra que se llamaba Santo Domingo, esa fue mi primera obra personal, digamos, o sea, escrita por nosotras. No estaba escrita, estaba improvisada, y eso quizá es como algo que marca también como muchas cosas, porque para mí la concepción de la dramaturgia siempre fue como a partir de lo escénico y a partir de la escritura como de prosa narrativa. Después hice otro espectáculo que intermediaba video, música, narración, danza, performance, actuación. Entonces, ya como en el 2006, 2007 ya mis obras tenían como estos elementos como intermediales, ¿no? También hice performance, participé como performer de varios performances en galerías, en Chiapas sobre todo, y ya, digamos, después de estos años como de estudio, práctica, o sea, al mismo tiempo también me presentaba en mesas de poesía, leyendo poesía, o sea, como que hacía performance y leía poesía y escribía cuentos y escribía ensayos y publicaba en revistas independientes, sí, como parte, digamos, de un ámbito artístico, muy interesada como en varias artes, ¿no? Que eso es un poco a lo mejor lo que me caracteriza, que ubico mi práctica en el teatro porque tengo más tiempo, digamos, o tengo una formación académica más de artes escénicas, pero la literatura, la edición, la danza y el performance como que siempre han sido parte también de mi práctica como performer, primero, y después como dramaturga. De tal manera que cuando llegué a la maestría en dramaturgia en Buenos Aires, como que mi concepción de las artes escénicas eran más desde las artes performativas e intermediales, porque ya en mi práctica yo ya mezclaba pues todo lo que se me pegaba la gana. Y aunque la formación en la maestría era más clásica, que eso no estuvo mal tampoco, como que ahí empecé todavía como a profundizar más como en qué significa la dramaturgia, qué es la escritura para la escena. Y entonces ahí empecé a dejar de actuar, o sea, como que fue una decisión como de yo no volver a meter el cuerpo y entonces luego meter el cuerpo en la escritura y después seguir metiendo el cuerpo también pues como investigadora, como académica, como maestra, como docente, con estos laboratorios. Empecé a hacer como laboratorios cuando regresé a México desde Buenos Aires, empecé a hacer laboratorios de dramaturgia, de montaje y textual. Entonces ayudaba como a coreógrafos, coreógrafas, bailarines, como de distintos campos, como a crear dramaturgias que fueran pues una mezcla, ¿no? De texto, pero también de escena o de coreografía, o ya en los últimos años, pues de cine, de audiovisual, y cómo se relacionan como los diferentes medios, de tal manera que me he ido especializando en este tipo de dramaturgias que hoy llamo dramaturgias maquinales, ¿no? Que son este tipo de entramados más como mecanismos que fluctúan entre, entre el adentro y el afuera de un espacio escénico, entre un cuerpo performativo y una representación teatral, entre un poema y una coreografía, o un poema hecho video performance, o piezas digitales ya en los últimos 5 años que ya utilizan la digitalidad como parte de su expresión material. Entonces, más o menos ese es como el recorrido así a grandes rasgos, ¿no? Son 20 años de, de recorrer el mundo y el arte, pero creo que podría ponerlo en ese lugar. Uh-huh. Oye, justo mencionaste algo muy interesante que es muy interesante y creo que para cualquier artista muy notorio, que es el hecho de que usualmente la gente que se dedica como a la parte corporal, a la parte performativa o digámoslo a lo mejor a la parte actoral, se queda solamente con esta idea de yo nutro mi cuerpo o yo nutro las necesidades que tiene mi cuerpo para seguir aprendiendo.
y por otra parte las personas literarias usualmente suelen ser más racionales o suelen irse más por una investigación en plan todo por parte de textos, nunca se pasan a esta parte que sería lo corporal. Entonces es muy interesante saber que justo el hecho de que tú hayas mezclado estas dos líneas que usualmente como artistas no mezclamos o como artistas tratamos de separar, de ahí salga todo lo que nos mencionaste, porque son muchísimas cosas las que nos mencionaste, pero desde ahí quiero partir para saber o para conocer un poco más de cómo es tu proceso creativo a la hora de hacer esta dramaturgia que justo mencionabas, no tanto la dramaturgia maquinal, sino cómo fue desde un inicio esta mezcla entre performatividad y dramaturgia. Uh-huh. Muy buena pregunta. Bueno, entonces, si me voy a la primera obra que montamos con María, creo que ahí hay como muchos indicios de lo que voy a seguir después desarrollando, ¿no? En el tiempo, que era que me interesaba, digamos, cuando me formé como clown y como improvisadora, de pronto a mí lo que me pasaba con ese tipo de improvisaciones y de espectáculos es que yo sentía que les faltaba de alguna manera simbolismo, como que yo me daba cuenta que lo que a mí me gustaba de la acción performativa era como la imagen poética. Y te cuento una anécdota. Me acuerdo que en esa obra yo tenía 26 años y, y yo había hecho como de estos muñequitos de foamy, ¿viste? Como cuando los muñequitos, estas tiras de muñequitos así. Sí, la red. Como de los muñequitos estos que son como cuadraditos así. Entonces había hecho como una tira larguísima, ¿no? Como de 4 metros, con la que yo entraba a escena cargando, ¿no? Estos muñequitos, arrastrándolos, y después como que hablando con María en la escena, yo me iba amarrando, conforme íbamos hablando, yo me iba amarrando los muñequitos alrededor del cuerpo, hasta que al final como que me suicida, o sea, como que hacía el gesto de ahorcarme con ellos, ¿no? Y María me decía, no, 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 los tienes que tirar, Fernanda, esos. Y entonces yo hacía un chiste que decía, es que María, a mí los hombres me pesan, me pesan. Y entonces, digamos que esto era como un inicio de esto que yo quería hacer y que quiero seguir haciendo, que es como cómo, cómo se representa, digamos, cómo se representan las emociones o cómo se representan los estados emocionales desde el cuerpo y cómo el cuerpo tiene como una memoria emocional que es muy diferente a veces de cuando uno escribe. Claro, sí. Y lo que uno recuerda racionalmente cuando uno escribe, por ejemplo, una memoria o algo así, es muy diferente que cuando uno lo actúa, ¿no? O pone el cuerpo y hace como una coreografía o una imagen poética, una improvisación. De pronto ahí hay como que aparecen signos, que eso es por lo que me sigue interesando el teatro, como por esta posibilidad como de creación simbólica de algo que con palabras no se puede expresar o se expresa de otra manera. Entonces, lo que a mí me ha pasado en el tiempo es que he aprendido, digamos, he generado quizá una técnica de escritura performativa que, eh, que intenta escribir como si estuvieses actuando. Es decir, donde la escritura tiene un cuerpo, tiene una voz, y de alguna manera puedo percibirme en ese estado, como cuando un actor se percibe en ese estado, y a partir de ahí crear el texto con ganas de que ese texto tenga un cuerpo, ¿no? O sea, como que genere un cuerpo, no un personaje, porque la dramaturgia clásica lo que hace es crear personajes, ¿no? Y también he escrito dramaturgia clásica, o sea, tengo varias obras dramáticas, ¿no? Donde hay diálogo, donde hay personajes, donde los personajes hablan entre ellos, donde hay una trama, y me gusta también crear como tramas, ¿no? Pero hay algo de la forma en la que he escrito los últimos 10 años, quizá, que tiene que ver con la escritura en sí, como que me gusta meter entre estas tramas y entre estos personajes fragmentos de textos que diría yo son vinculados a la escritura performativa
que es como una poesía en cuerpo, que tiene que ver con decirla en voz alta también. O sea, como que tiene que ver algo la voz oral, la oralidad. Me interesa muchísimo la voz como sonido. eh, me gusta la textura de las voces y quizá como una de las características de mis textos sean que tienen una voz como más clara que, sí, como que más que un diálogo que acciona, ¿no? Sí, justo como, por ejemplo, en la escritura, no sé cómo referirme a ella, antigua o clásica o tradicional, que tenemos esta idea de, es que nos están dando una idea de cómo el personaje debería de ser. Con esta Ujú. otra escritura es más, nos están dando una idea de cómo este cuerpo tiene ciertas características que tienen que ver con la voz, porque pues ya el simple hecho de que una voz sea grave o aguda o tenga es muy diferente una voz de alguien que fuma a una voz de alguien que nunca ha fumado. Esta clase de idea también nos da como otros conceptos que nos pueden llevar a otros lugares muy interesantes. Exacto, lo has dicho muy bien. Es como en vez de eh, en vez de pensar en la creación de un personaje con sus características, sus rasgos, su ibris, su acción, ¿no? Su persona, viste que la persona pues, es más allá que su cuerpo. Uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando lo que vemos o lo que percibimos de alguien es su cuerpo? ¿Cómo se expresa a través de esa voz? ¿Cómo se expresa a través de lo que dice? Y es como intentar hacer que esas voces tengan un peso. Entonces se vuelven textos pues más reflexivos y menos dramáticos, o se vuelven textos más poéticos y menos dramáticos, aunque como que sí siguen siendo para la escena, o sea, sí sigo pensándolos para ser dichos por alguien o para que sean usados en un montaje, que puede ser un montaje de teatro contemporáneo, donde a lo mejor ya no vas a contar una historia completa, pero quieres como que haya fragmentos de personajes o en los laboratorios de mis humores pues hago eso, o sea, como que la gente se apropia de esos textos y después como que los trabaja y hace acciones performativas, entonces unos son más performáticas, otras son más dramáticas y nada, por ejemplo, un texto como Mis Humores pues se ha llevado, ahora fui el fin pasado a una lectura dramatizada del texto y también se ha usado como para talleres o talleres de sanación. Una amiga de San Luis lo usa como para trabajar como esta idea de cómo entrar justo como a la memoria del cuerpo, cómo entrar como a esos lugares que no son tan fáciles de entrar a través de una escritura de alguien más, que quizá ayudan como a reflexionar como con cierto paréntesis de la vida, ¿no? O sea, como un paréntesis en la vida, entras a estos espacios de escritura. Fer, justo Sí, te voy a detener aquí porque sí. tocaste un punto que sí quería tocar, pero Uh-huh. no has dado contexto para la gente que nos está escuchando. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es? ¿Cómo surgió el texto de Mis Humores? ¿Por qué lo utilizan como sanación? Porque ya nos estás hablando como muchísimo de él y te entiendo yo en este momento, pero para la gente que no tiene contexto creo que es muy necesario. Sí, Mis Humores es un texto que empecé a escribir en 2017, que, que un poco fue como esta idea como de hacer un libro, o sea, no tenía en primera instancia ser escénico, era una escritura, justo en esto que estoy explicando como del cuerpo y el texto, como un ejercicio llevado ya como a otro nivel menos dramatúrgico, digamos, ¿no? Más escritural y menos dramatúrgico, que indaga sobre el dolor y la enfermedad. Y entonces es un texto autorreferencial que tiene que ver con mi trabajo sobre mi propia memoria familiar, y entonces también mezclándolo como con reflexiones sobre la salud social, sobre la enfermedad social, sobre cómo nos relacionamos con el dolor, sobre cómo nos relacionamos con el sufrimiento, que es un tema que también vengo trabajando con otros textos, ¿no? Como El eco de su voz, que es un texto que dialoga con Sarah Kane, con el texto de 448 Psicosis, eh, o el texto de Reflejos de ella, que es una indagación sobre la figura de Sor Juana Inés de la Cruz. Y en estas indagaciones, como de hablar con otras escritoras, como con Sarah Kane o con Sor Juana, o ahora hice una versión de Hamlet, ¿no? O sea, como indagando
en Ofelia o las mujeres de la obra o este Hamlet, como me gusta hacerles preguntas a los textos. Ayer fui a ver una peli que es fantástica, que se la recomiendo, que es Drive My Car, una película japonesa que la vi en la Cineteca, fantástica, que además habla de Chejo, porque el personaje principal como que es director de teatro y se sabe Teobaldi, que es una de mis obras favoritas, se la sabe de memoria y entonces es como bellísima. Para un teatrero ver esa película es como increíble. Sí. Entonces vayan a ver. Y entonces pensaba yo, como mientras veía esta película, decía, claro, es que la gente de teatro siempre traemos rumiando los textos, ¿no? O sea, como que nos gusta hablar con... y hay una frase de la película de este hombre que dice, es que yo dialogo con Chejo, o sea, como que en aprenderme de memoria cada uno de los diálogos y volverlo a leer y volverlo a leer y volverlo a leer, como que empiezo a hablar con él, o sea, como... Y creo que eso es como la magia de la dramaturgia. Como que cuando yo cuento a otras personas sobre por qué me dedico a la dramaturgia, es porque la fascina, o sea, no es lo mismo que yo te diga, te voy a leer un texto y que ese texto tenga una voz a que te lea un texto narrativo. No tiene nada que ver. La magia de leerte una voz va a hacer que esa voz se te quede. Entonces, como que yo tengo textos que me sé de memoria, mis propios textos, a veces yo digo una frase en la vida cotidiana y me tengo que hacer como un paréntesis interno diciendo, esa frase está en Reflejos de ella, o esa frase está en Mis humores, o esa frase está, porque son voces, ¿no? A diferencia de la escritura narrativa, que es una escritura como más de creación de espacios y lugares, ¿no? Entonces, Mis humores, bueno, es un texto largo que después hice una pieza digital con eso, interactiva, una pieza digital interactiva que sacamos al público en mayo de 2019. Y después de ahí empecé a hacer laboratorios de creación colectiva en distintos lugares y países, Colombia, Costa Rica, Ciudad de México, Guanajuato, Chiapas. Ahora quizá hago Toluca, luego a lo mejor hago otro, como en otros lugares. Y además el texto fue publicado el año pasado por la editorial 17 en la serie Habitaciones. Entonces también hicimos un trabajo editorial específico para que sea como un texto interactivo, performativo, que no se lee de la misma manera, etcétera, ¿no? Entonces, ese proyecto de Mis humores, pues me ha llevado como a concebir otras piezas digitales. Y ahora, yo les contaba en la conferencia, que por cierto ya acabé el texto, el texto que contaba de la voz y justo, qué bueno, maquinal. Qué bueno que tuvimos esta conversación el día de hoy, entonces. Sí, porque ya lo acabé. No, una cosa fantástica. Y entonces esto, como empezar a pensar como en las maquinarias y en los mecanismos dramatúrgicos de cómo funcionan unas cosas con otras. Y pues es una experiencia muy libre, como muy libre, pero que viene como de un camino arduo también, ¿no? Que hoy parece que es como muy natural, ¿no? Pero que tiene su origen como en un intentar por fuerza y por necedad, como juntar, como dices tú, juntar campos, o sea, de no voy a dejar la escritura, no voy a dejar la literatura y no voy a dejar la performance. O sea, háganle como quieran. Y además, si hay que meter digitalidad y hay que meter intermedialidad, pues también. Y si hay que expandirlo hacia afuera del teatro, también. Y si hay que hacerlo colectivo y a través de la desapropiación, pues también. Y así, o sea, como ir con todo en cuanto al deseo de la práctica, ¿no? Y de lo que tu cuerpo justo desea hacer, hasta encontrar los mecanismos que hagan que eso que deseas se materialice y sea compartido y se comprenda de alguna manera y se pueda usar por otros y otras y les sea grato también, ¿no? Justo, de hecho, al menos yo considero que todos los artistas son multifacéticos y todos los artistas tienen como esta necesidad de mezclar todas las ramas en las que se desempeñan y al final sale algo súper jugoso en el sentido en que nos encontramos con artistas que mezclan ideas que muchas veces ni siquiera lo imaginamos, pero por el hecho de que tuvieron esta necesidad de yo no quiero dejar esto ni tampoco quiero dejar esto de lado, entonces pues lo uno, y justo como tú lo dijiste, que le hagan como quieran, pero se van a unir.
Y ya que estamos yendo hacia ese lado, aprovecho para retomar lo que estábamos hablando ahorita sobre dramaturgias maquinales. ¿Nos podrías explicar un poco de qué es esto? Sí. Bueno, entonces en el tiempo he intentado un doctorado anterior al que estoy haciendo ahora, porque hay una parte importante de decir es que me gusta mucho la investigación. Como te digo, estudié ciencia política y estoy especializada en filosofía política. Me gusta mucho la reflexión y me gusta mucho el ensayo académico y rumiar la teoría y usar la teoría también para la escritura, y trabajar la escritura también desde el concepto, ¿no? Y pensar como las estructuras de los conceptos y cómo eso se puede como bajar a una práctica de representación o una práctica de una narrativa, ¿no? O sea, como que me gusta juntar de nuevo como campos, campo filosófico, el campo literario, el campo performativo y hacer cruces como conceptuales entre ellos. Entonces, digamos que en los últimos años, lo que me pasó, digamos ya analizando un poco cómo le hacía yo, como que a la gente le llamaba mucho la atención, como, como que yo hacía una parte de repente un ensayo teórico y después a partir de ahí hacía una obra, ¿no? Porque, digo, es un poco los caminos de la vida. O sea, como me dedico a la investigación, pues también me piden muchas conferencias normalmente. Entonces, eh, por ejemplo, en El eco de su voz fue un ejercicio que hice a partir de mi tesis de maestría, que era sobre textualidades en el teatro postdramático, y analizaba yo 448 psicosis. Y entonces a partir de ahí una directora de Argentina me pidió que hiciera una versión libre de 448 psicosis, y entonces como que utilizando un poco la teoría que yo había hecho en la tesis, como que la apliqué en esta intertextualidad de meterme yo como una voz para hablar con el texto, y ahí me empecé a dar cuenta que había algo de lo maquinal, o sea, lo maquinal de Les y Guattari, que son los filósofos que trabajan mucho como, sí, la teoría de lo maquinal, a lo que se refieren ellos es que como que hay dispositivos o hay como narrativas o hay como actos humanos que lo que hacen es eh, como agrietar o hacer disparar o hacer fluctuar algo que está más armado, ¿no? Entonces, digamos que a partir de las máquinas, o sea, como del pensamiento pues marxista, del pensamiento Foucaultiano también, del pensamiento de Agamben, de esta idea del dispositivo como una máquina, y del teatro también como una máquina, ¿no? O sea, de hecho la noción de máquina viene del teatro, o sea, como de la maquinaria, pensando en Meyerhold, pensando en el hombre máquina, en todos estos experimentos del cuerpo máquina, ¿no? Este, entonces me di cuenta que había algo de lo maquinal a la Deleuze, que era como esta cosa de cómo hacer fluctuar y cómo mover, como entramados, y que yo venía trabajando, por ejemplo, cuando trabajé en la figura de Sor Juana Inés, tuve que trabajar a Pasolini, y entonces lo que empecé a hacer fue unir textos, unir discursos, y de pronto se me mezclaban, tú lees Reflejos de ella o Sinistra, que habla de Pasolini, la muerte de Pasolini, y la muerte del hermano del coreógrafo que me pidió el texto, como que empiezas a ver que hay fluctuaciones entre ellos, como que casi se parecen, no son lo mismo, entonces diría yo que Pasolini es una Sor Juana y que Sor Juana es medio pasoliniana y que Juan José es medio pasoliniano y medio barroco. Entonces, y luego a partir de ahí hice un ensayo casi sobre neobarroco y hasta cursos di de neobarroco, o sea, como, eh, entonces empiezo como a ampliar la maquinaria, ¿ves? Entonces empiezo a hacer investigación, empiezo a dar conferencias, empiezo a hacer cursos, empiezo a escribir textos, montajes, performance. Entonces, al final, lo que armo, creo yo, son dramaturgias maquinales, es decir, son como ciertos, si tú lo vieras gráficamente, es como cada proceso de investigación va generando distintos productos y esos productos son como injertos de una maquinaria que fluctúa entre textos dramatúrgicos, animaciones, piezas digitales, conferencias, laboratorios, creaciones colectivas, movimientos de esta dramaturgia usada por otros y otras, traslado hacia campos intermediales, digitales, materiales, no materiales, que al final es como un cúmulo de acontecimientos, textos,
acciones que solamente se entienden, digamos, si los concibes como un mecanismo de variables que no son fijas, sino que fluctúan, ¿no? Y casi que van solas esas variaciones, porque muchas veces lo que me pasa a mí es que no voy accionando conforme la vida va pasando. Entonces nunca sé lo que va a venir después, ¿no? Entonces este último texto que empecé a trabajar, lo empecé a trabajar a partir de, sí, como de pensar en la inteligencia artificial, porque justo me pidieron un guión de inteligencia artificial. O sea, como oye, ¿y haces textos de inteligencia? ¿Y por qué no hacemos algo de inteligencia artificial? Entonces como que empecé a pensar cómo sería, ¿no? Y antes de llegar como a la materialización digital de esa inteligencia artificial o de ese guión para inteligencia artificial, como que quise explorar primero una voz maquinal, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese texto? No tengo ni idea. O sea, es decir, se va armando con otras cosas y así como que un poco la vida y el arte, ¿no? O sea, como que no está tan claro para dónde van las cosas, pero casi siempre van y a veces crecen, estas fluctuaciones crecen y crecen, como pasó con mis humores que crecen mucho, y otras que son pequeñas o que no tienen como una injerencia así en la realidad o en mi realidad o en la realidad de los demás, como que no construye tampoco tanto. Entonces, claro que me hace pensar como, a ver, ¿por qué esta obra, como que, o obras que han venido después, o sea, que las he escrito y se han montado años después, ¿no? Y lo que me pasa con los textos es que se mueven bastante afuera de México, en México. O sea, como que, ¿qué te puedo decir? Como que se van moviendo y vamos viendo cómo hacemos. Y entonces siento que como que el concepto de dramaturgia maquinal es una forma de hacer, es una forma de crear, es una forma de materializar que no es fija, sino que es fluctuante y que fluctúa entre distintos medios. O sea, desde la digitalidad, las redes sociales, la intermedialidad, la escritura, la voz viva, el performance, el teatro, ¿no? Y que se mueven constantemente y donde además esas dramaturgias ya no solamente las hago yo, sino que son usadas por otros y otras. Porque también colaboro con muchísima gente que se lleva esas dramaturgias, por decirlo así, y las hace Zoom o las hace Twitter o las lleva a un taller suyo de sanación entonces pienso que hay como una cosa de interacción también en las dramaturgias maquinales que no se dan quizá en otro tipo de procesos eh, pues más herméticos, ¿no? O más dialécticos que buscan como la producción de un orden. Esto sería como más caótico. Me encanta que no, o sea, claramente tengo la necesidad de seguir haciendo preguntas porque pues por algo estoy aquí, pero tú sola vas como armando este rompecabezas en donde pasas de un tema a otro y no tengo la necesidad de estar como interviniendo cada 5 minutos por una nueva pregunta, sino que me quedo yo también escuchando activamente, viendo o mejor dicho, entendiendo, tratando de entender todo lo que mencionas porque justamente es como mucha información en un solo momento y mi cerebro a veces se abruma, pero procura mantenerlo todo dentro de un centro. Pero siguiendo con esta conversación tan fluida que me está encantando, voy hacia la parte de la digitalidad. Tocaste un tema que quiero que continuemos, que es acerca de esta escritura, pero para mentes, se me fue la palabra totalmente, para inteligencias artificiales. Sé que, pues justamente por lo que he leído, que estás en también esta área del cine, pero ¿cómo es que te interesaste por la digitalidad de esta manera al punto en el que te dijeran, oye, necesito que hagas un escrito de esto? ¿Y cómo es que tú dijiste, bueno, va, adelante, voy a hacer un escrito sobre inteligencias artificiales? Ay, pues porque soy una lanzada. Porque esa misma pregunta me la hago yo, ¿cómo es que llegué a la digitalidad? Mira, creo que la respuesta de nuevo está como en lo que a uno, o sea, en los pequeños gestos que uno hace inconscientes, ¿no? Cuando uno toma un taller con alguien
y dices, ¿por qué tomé este taller con esta persona? ¿No? En un momento. Entonces, Claro. recuerdo que justo, bueno, varias cosas con respecto a la intermedialidad. Fíjate, ya en 2006, 2007, me acuerdo cuando fui participante de performance, ya hice en 2008 un video performance, ¿no? Que ya transmitían en una galería en vivo y yo era la performer y recorría San Cristóbal caminando en representación como de una mujer que había vivido ahí. Y entonces el performance era ya intermedial, o sea, era un performance donde la gente en la galería veía en vivo mi recorrido hasta que yo llegaba a la galería, ¿no? Ellos pensaban que era un video y en realidad era un video performance. Desde ahí, digamos, ¿no? En participaciones con amigos cineastas, donde ya había como video y a mí me interesaba desde el teatro de sombras hasta qué pasaba con el video y el cuerpo, y en mis dramaturgias yo ya concebía, por ejemplo, tengo una obra que nunca se ha montado, que está pensada como en 4 pantallas o en 4, o sea, tengo varias obras que tienen como nichos, no sé por qué. O sea, es como que los personajes salen como divididos, como si fueran un panal, como con nichos, y entonces están... Eso Es es que justo, perdona por digital. Ajá. interrumpirte, pero es que justo eso es lo que me parece muy interesante porque no planeo categorizar aquí a nadie, pero tú sabrás de sobra que hay un punto en el que los artistas, independientemente sean de teatro, de danza, de lo que sean, se muestran reacios ante la evolución de lo que está pasando. Y justo hay mucha gente que se podrá dedicar a esta dramaturgia tradicional que no tiene absolutamente nada de malo, pero el hecho de que tú lo lleves a compaginar con la digitalidad y que justo me estés diciendo que te lo imaginas en 4 pantallas es como, a ver, pausa, ¿cómo estamos llegando a eso? O sea, se sabe cómo estamos llegando a eso, porque nuestro día a día ya está de sobra que ya tenemos la digitalidad por todos lados, ya por todos lados hay pantallas y ya por todos lados nos están mostrando incluso este mundo virtual del metaverso que ya, Sí. ya se está volviendo una realidad. Porque yo creo que ya hace mucho tiempo nuestro imaginario está hipertextualizado, es decir, como que a mí me salía mucho más natural pensar en nichos, en nodos, en, en fragmentos, en diálogos cortos entre muchos o muchas voces, porque sí, como que soy una persona de mi tiempo, por decirlo así, o sea, como que vivo en mi propio tiempo, en el tiempo en el que estamos. Y, y entonces, como que mi imaginario, de hecho, no es lineal, o sea, nunca lo fue. Y quizá en ese sentido macha, digamos, o se relaciona con, como con el pensamiento no binario y con el pensamiento complejo y con el pensamiento caótico, que es justo un pensamiento que alimenta también la digitalidad. Entonces, la digitalidad lo que posibilita es la multidimensionalidad, la hipertextualidad, el linkeo, las ventanas, los fragmentos. Entonces, es como si hubiese encontrado una relación entre mi propia forma de imaginar o de armar tramas y la posibilidad de pensar en muchas dimensiones. A mí lo que me pasa es que pienso en varias dimensiones. En mis textos aparecen, te digo, como no solo nichos, sino que hay una cosa como recurrente de pensar como en los cuerpos en dimensiones más que en espacios físicos. Entonces, Sor Juana habla con un espectro y la gente cuando lo montaron me decía, ¿pero dónde está este espectro? Yo le decía, no sé, pero actúalo. O sea, ¿qué te importa dónde está? Pero es que ¿dónde está Sor Juana? En la celda. No sé dónde está Sor Juana. Esta necesidad constante de buscar una racionalidad a lo que está ocurriendo. Sí, como no sé si está en un pasillo, si en el pasillo de repente voltea a ver la fuente y alguien le habla. Entonces, hay como algo que tiene que ver con las sombras. Siempre hablo, en todos mis textos hay sombras, porque la sensación es como que, exacto, como que las dimensiones crean sombra, ¿viste? Es como que percibes un poco la otredad a partir como de esta unión de dimensiones. Entonces, en esa búsqueda también estética
de la multidimensionalidad. En 2012 tomé un taller de matrices performativas con Marcela Fuentes, que es una investigadora de estudios del performance, que de hecho es de las pocas investigadoras de estudios de la performatividad digital. Y entonces en ese taller con ella me acuerdo que empezábamos a jugar justo con dramaturgias digitales y usando celulares, y cómo sería como una dramaturgia interactiva, donde le pides a la gente que te mande textos y tú haces un video donde tú estás, pero a partir de los textos que te mandan los internautas, y entonces conceptos como de interactores y los interactores y los internautas, y las dramaturgias colectivas y la performatividad como de la digitalidad en ese sentido. Y me quedó rondando. Luego cuando llegué a México no encontré esa interlocución como que yo había tenido en Argentina con Marcela. Entonces pasaron muchos años, yo empecé a hacer otras cosas, y cuando entré a Centro a trabajar, apareció una posibilidad de trabajar en un workshop con un grupo inglés que hacía realidad virtual, y querían hacer un proyecto para MUTEC sobre la Ciudad de México, y la directora de Centro me invitó, así, destino, y me dijo, es que necesitamos escritores. Y yo, pero yo soy dramaturga. Sí, 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 pero necesitamos gente que sepa de poesía, o sea, que poetice un poco la tecnología y tal. Entonces tomé ese workshop y al final, pues me volví la guionista, al grado que después el mismo grupo me volvió a llamar para hacer una adaptación de esa misma pieza a Video 360, y, y haciéndolo, conociendo poco, ¿no? O sea, como un poco así en las sombras, de nuevo, intuyendo. Y más bien ellos me decían, no, es que lo entiendes muy bien. O sea, eso es lo que necesitamos. Y yo, ok. Entonces fue más el afuera que empezó a decirme, no, es que sí, tú sí entiendes de qué va esto. Y después Roberto Cabezas, el director de medios digitales de la misma universidad, como que me invitó a especializarme. O sea, él fue el que me dijo, yo quiero que hagas una investigación sobre dramaturgia digital, porque yo creo que tú lo entenderías bien, y como que necesitamos gente como que entienda bien. Y yo le decía, pero ¿por qué yo? O sea, como, no, que sí, que porque el postdrama y no sé qué, y lo que tú haces y la forma en la que te lo haces. No sé qué. Entonces, confiando un poco en la mirada de la otredad, pues fui adentrándome más y más hasta que empecé a dirigir tesis de medios digitales. Y ya en 2017-18 empecé a escribir mis humores como en este primer acercamiento digital a la posibilidad de hacer una pieza digital. Y ahora con Inquietud, pues ya me lancé a hacer como un espacio inmersivo a partir de narrativas, también escritas por mí, pero desapropiadas, y de nuevo como en espacios vacíos, como más oníricos, más simbólicos. Y así van pasando las cosas, de tal manera que no sé decirte, solo sé decirte que que me fascina, o sea, como que hay una fascinación por este campo que para mí es muy teatral. Eh, para mí es completamente teatral, aunque no, yo sé que la gente de teatro dice, no, 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 eso no es teatral, pero para mí los espacios inmersivos, los espacios de videojuegos, los espacios multidimensionales, para mí son un nuevo, bueno, de eso van las dramaturgias maquinales, o sea, como decir, y de eso va, por ejemplo, el trabajo de Marcela Fuentes, o sea, decir, la performatividad o el performance también es digital, es decir, los cuerpos son digitales, los cuerpos se digitalizan, los espacios de interacción se digitalizan, y por tanto los espacios de representación, y por tanto la posibilidad de crear dramaturgias entre esos medios. Eh, entonces cada vez estoy como más convencida de que hay una organicidad en lo que nos está pasando. Es decir, que hay una forma de apropiarse de los medios que es muy natural a la creación artística, y que explorarlos pues, está buenísimo. Como, sí, como que no tengo miedo para nada de esto, de volver a hacer este texto muy, muy teatral físicamente, y poner una silla, poner una actriz, y que sea una voz de una inteligencia artificial hecha por una actriz. No, no me da miedo volver a lo teatral, es más, tengo ganas de volver al espacio escénico, sin nada, sin ningún artificio, un texto, una actriz, y eso puede ser tan digital como,
como la propia digitalidad, porque la digitalidad es un pensamiento también, es una forma de pensar el mundo en la que ya estamos imbuidos. Sí, es que justo lo que tú estás diciendo, todo está saliendo como de una forma muy orgánica. El ser humano, cualquier cosa que tome, le va a poner de lo suyo y cualquier cosa que tome, lo va a volver humano, no importa que sea. Y justo es lo que está pasando con la digitalidad y justo es todo lo que estás mencionando. No hay cosa que el ser humano no haya tocado y que no haya cambiado o afectado de alguna manera. Y concuerdo contigo con el hecho de que al final del día todo es teatral porque pues todo tiene que venir de una base, todo tiene que venir de la existencia de un algo. Entonces, justo lo que mencionabas de cómo el espectador puede interactuar de una manera mandando algún texto por mensaje, creo que es también esta necesidad que ha encontrado el cine de que no sea solamente tu espectador vienes y te sientas, sino que también buscas interactuar de alguna manera, que ya lo hemos visto en series, películas que están incluso en plataformas súper comerciales, lo diré de esta manera, como Netflix, que también esta misma necesidad la tiene el teatro porque no busca que en todas las obras el espectador solamente sea un me siento y escucho a ver qué va a pasar, sino que también buscan constantemente romper una cuarta pared para intentar dejar un mensaje y para que de alguna manera el espectador se vuelva cómplice de lo que está ocurriendo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de que todo es tan orgánico que al final se hacen estas mezclas que uno no espera, pero que salen cosas muy maravillosas. Y justo para ir cerrando un poco esta conversación, te quiero preguntar que en el caso de que en nuestros escuchas estén interesados en todo esto de la dramaturgia digital, porque es todo un mundo de dramaturgia digital, maquinal, híbrida, ¿por dónde puede comenzar? Porque hemos hablado muchísimo, pero siento que es como para que una persona comience en todo esto, hay que dar como algo más súper específico, en el caso de que se pueda, como Totalmente. qué autores, que si empezamos a investigar por parte del postdrama o desde dónde atacamos justo este tema para poder comprenderlo. Bueno, yo tengo varias piezas y conferencias que están en YouTube, o sea, como que pueden empezar por ahí si quieren. O sea, tengo dos conferencias, una que viene el Coloquio Internacional de las Artes de la Universidad de los Andes, en Manizales. Luego está una conferencia que viene de dramaturgia digital en el Instituto Mora, que también está en YouTube. Entonces, esas dos conferencias las pueden ver, ¿no? Ahí doy muchísima información, o sea, muchísima información sobre los conceptos, los autores, ta. Y después pueden meterse a mi página que es fernandadelmonte.com y ahí tengo pues los links sí, como a la pieza de mis humores, a la pieza de inquietud, a la pieza de Sobre una flor, eh, y también eh, porque hay mucho en inglés, o sea, hay muchos autores en inglés. Bueno, está, insisto, Marcela Fuentes con un texto, Constelaciones Tecnopolíticas, que es un libro de Michigan Press. También hay un libro muy interesante de Sara Godochala, que lo mencioné en la conferencia que di ahora en Monterrey, de dramaturgias líquidas, que se llama The New Political Play, Rethinking Dramaturgy, está en inglés. Y después está todo el campo como del análisis de la performatividad y digitalidad. Hay un libro también en inglés que se llama Performing the Digital. Después, si les interesa más como el cambio de tramas, ¿no? Está un libro también que se llama Hamlet on the Holodeck, que cuenta como un poco la posibilidad que abrió la Internet a la transformación de las tramas. Para empezar, ¿no? O sea, como el postdrama, Lehmann, como esta cosa de, como de cuando la representación de alguna manera se desvanece y aparece la posibilidad de la intermediación, de la acción performativa, de un teatro performativo. Sí, como que de ahí vienen las prácticas, ¿no? Como de la performance, la intermedialidad, los medios, hasta que ya la digitalidad se suma a la intermedialidad como una nueva posibilidad de mediación
donde la digitalidad se vuelve también autogenerativa o algorítmica, que eso se me hace padrísimo, que es cuando cuando la tecnología empieza a interactuar con el performer y entonces empieza a haber como una interacción entre tecnología y cuerpo, tecnología y voz, o creación como visual en relación con el cuerpo en escena, que eso serían las dramaturgias digitales, ¿no? O sea, como estas dramaturgias de montaje donde ya hay una relación interactiva entre cuerpos en escena y lo que sucede, por ejemplo, en las pantallas o lo que sucede en los visuales de una obra o por ejemplo, el uso de sensores, donde los sensores también producen audiovisualmente o sonoramente, o la interactividad entre sonido, autogeneración, movimiento de cuerpos. Eh, entonces hay como un campo de dramaturgia digital escénica fantástica que puede ser como muy pequeña o muy amplia. Y eso, o sea, como la relación de la realidad virtual con la realidad material o física. Y cuando producimos en las tesis experiencias de VR, por ejemplo, pues hay como un grado de performatividad también en la forma de instalar esas experiencias de VR, cómo va a llegar la gente, qué va a ver, qué va a experienciar, cómo va a entrar, cómo va a vivir esa experiencia, que es completamente dramatúrgica. O sea, estás pensando en la estructura de una experiencia para un usuario, un espectador, y eso es lo que hace la dramaturgia. También tengo otra conferencia sobre dramaturgismo, que hablo de la dramaturgia de montaje desde este lugar, que también les puede ayudar, que también está en internet, en Transdrama 2015. ¿Eh? Por ahí, y podría darte 25 hojas más de bibliografía, pero creo que con eso es suficiente. Eso es también lo encantador de las investigadoras, los investigadores, que pides como una pequeña base, un indicio en donde investigar y te sacan como toda la enciclopedia. Me encanta. A mí me encanta porque también me gusta mucho investigar. Okay. Como última cosa, última pregunta, última petición, ¿qué consejo le darías a esas personas que quieren iniciar en la rama de la dramaturgia? Ok. Si vienen de las artes escénicas, o sea, de formación dramática, creo que lo que es muy importante es la formación, uno, en filosofía o en antropología. O sea, creo que es muy importante como la relación, como del pensamiento crítico con el pensamiento dramatúrgico, porque pienso que el dramaturgo, dramaturga, dramaturgista, que de hecho en su origen está en Alemania, de estos intelectuales alemanes que piensan el teatro más allá de un montaje. Entonces creo que los dramaturgos o dramaturgas somos personas que estamos formados más allá del drama, ¿no? Entonces lo primero que les diría es que se formaran en otra ciencia social o humanidades como para tener una base también más sólida desde donde pensar y sentipensar. Por otro lado, les invitaría a que estudien más performance y artes visuales, o sea, como que empiecen a estudiar el arte contemporáneo desde otras artes que no son solo la teatral. Y después de ese viaje, que empiecen a escribir para la escena, normalmente es lo mejor que se puede hacer, creo. O sea, no sentados en un escritorio, sino en colaboración para una práctica, así como metiendo el cuerpo, digamos. Creo que no hay nada mejor para un dramaturgo, una dramaturga, que meter el cuerpo en escena para comprender de qué va la escena. No como actores o actrices, sino estar participando del montaje, participando de esa dramaturgia, o sea, una dramaturgia activa, una dramaturgia que se crea en conjunto. Yo no concibo la dramaturgia si no es así, fíjate, aunque escribo, digamos, textos yo sola, pero necesito ponerlos en activación con gente, ¿no? Entonces creo que eso le diría, que estudien muchísimo, que lean muchísimo, que se formen todo lo que puedan y que después empiecen como a trabajar la escena con otros y ver qué pasa en esa escritura y en ese armado
de esas piezas y a ver qué voz o qué intereses encuentran, de qué tipo de formas de teatro les gustan. Eso también es muy importante, como para un dramaturgo también, o dramaturga, como comprender qué tipo de formas escénicas son las que te gusta explorar, ¿no? Porque no a todos nos gusta todo. O sea, van a encontrar algo que les llame más la atención que otra cosa. Y ahí, y hacer hasta que crean que... Y hacer en grupo, creo que es siempre mejor hacer en grupo al principio para foguearse, diríamos, para que no les dé miedo y para que para que sus textos estén vivos también y no se queden como en la idea linda de un texto que se quede en un archivo de Word para siempre, ¿no? Claro. Sino que empiecen como en activo y en grupo, como diciendo, esto se va a hacer. O sea, no voy a esperar que alguien me llame, o sea, yo voy a hacerlo. Yo no esperé a que nadie me llamara. Yo empecé a hacer mis propias obras y no le pedí permiso a nadie para hacerlas. Me encanta esta última frase que nos diste. Muchísimas gracias por estar el día de hoy, Fernanda. ¿Podrías decirnos tus redes sociales? Sí, Fer del Monte Escritora en Facebook, Fernanda del MM en Twitter, Fer del Monte en Instagram y fernandadelmonte.com, donde ahí pueden encontrar varias cosas. Tengo un Linktree, Fernanda del Monte también. En Linktree ahí tengo las conferencias. Entonces, todas las redes sociales que se puedan. Si me buscan en YouTube salen varias conferencias, presentaciones, obras de Zoom, muchas cosas también. Que me estoqueen en Google, que van a aparecer cosas ahí. Claro, el señor Google tiene todo. Ajá, exacto. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Quetzal, ese equipo queda abierto totalmente a volverte a traer como invitada de cualquier tipo. Fue un gusto tenerte. Hablamos igualmente. Muchísimas cosas que siento que abarcamos tan poquito porque es mucho, pero sí abarcamos mucho. Entonces, fue todo un gusto tenerte. Muchas gracias a las personas que escucharon este podcast y recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Quetzal Escénico por todas partes. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. También si gustan escuchar justamente Podscal, pueden buscarlo de esta manera, Podscal o Quetzal Escénico, también en Spotify, YouTube y Facebook. Muchísimas gracias a los que nos escucharon. Muchísimas gracias, Fernanda. Y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a ustedes. Hasta luego.